Hoy es 13 de agosto, es un día muy especial, sobre todo para aquellos que vienen pidiendo la aparición inmediata de Loan Peña, este chiquito de 6 años que hace exactamente 60 días desapareció de aquel almuerzo que se organizaba en la casa de su abuela. Concretamente 60 días después, hoy la justicia no tiene nada en cuanto a la investigación para ver qué pasó finalmente con este nene que, recordemos, hay una investigación que se dividió en dos partes, que comenzó con una búsqueda creyendo que estaba perdido, que se manejó de manera interna en la justicia provincial y que después intervino directamente la justicia federal. Justicia federal que 60 días después sigue pidiendo el análisis por antena de los celulares de aquellas personas que participaron de ese almuerzo. De ese almuerzo y un poquito más quedaron detenidas 7 personas, hay 7 imputados. Recordemos que algunos de ellos participaron de esa comida, estamos hablando por lo menos de 5 personas que fueron parte principal de ese almuerzo en esa mesa. Unos días después conocíamos también la detención del comisario, que era quien llevaba adelante la investigación y que era el responsable de buscar a Loan. Y 15 días después de la desaparición quedaba detenida también su tía por parte del padre, estoy hablando de Laudelina, porque es quien viene a traer en un relato que después ella misma dice que es mentira, que a Loan lo habían atropellado y que ella había descubierto porque había escuchado un golpe y se había asomado al camino que era justamente Pérez, quien lo había cargado en esa camioneta. Estoy hablando del marido de la persona que es funcionaria dentro de lo que es Goya, y que entre este matrimonio lo que había hecho era desaparecer el cuerpo. Claro, de ahí se desprende después una investigación que termina dando un quiebre fundamental cuando ella dice, estoy hablando de Laudelina, que en realidad la incitaron, la coacharon y la obligaron a hacer ese relato mentiroso, que en realidad ella no había escuchado nada, nunca había visto esa imagen, no tenía conocimiento de un accidente, sino que había sido obligada y de alguna manera también coimeada porque le habían prometido dinero, casa, vehículo para que contara esa versión. Una versión que hasta el propio intendente de Corrientes salió a hablar a través de sus redes sociales y que dijo en las próximas horas se resuelve este caso. Claro, desde ahí donde parecía estar más cerca el final de esta investigación, donde creíamos que todo se iba a resolver, la verdad es que después volvió hacia atrás y todo lo que tiene que ver con la justicia federal siguió en la investigación, pero volviendo siempre al punto cero y haciendo el ABC dentro de todo lo que se tiene que empezar a buscar nuevamente. Para esto ya se había perdido prácticamente 3 semanas, tiempo fundamental. Ya crean ustedes o imagínense ustedes, los primeros 3 días son fundamentales. 3 semanas es una pérdida de tiempo enorme, pérdida de tiempo, de pruebas, de testimonios que se fueron enviciando con los relatos, incluso también de los medios de comunicación. Esta semana se dieron declaraciones muy importantes porque declara por primera vez Catalina, que es su abuela, es la mujer que organiza el almuerzo en su casa, es quien recibe a todas estas personas y que de alguna manera todavía no se había acercado a la justicia, si bien le tomaron un relato muy precario, esas primeras horas en su domicilio, todavía no había dado un testimonio frente a la justicia. Ella habla y instala también una pelea intrafamiliar, también habla de una posesión de tierras, ese terreno donde se pierde Loan, son hectáreas y hectáreas que son de su pertenencia y tal vez el deseo de alguien venir por esas tierras, que incluso en algún momento quisieron hacerla firmar unos papeles que ella después no quiso porque no entendió. Entonces esto vuelve otra vez a poner el ojo, sobre todo por este matrimonio de funcionarios que se diría hasta el momento son las personas que la tienen un poquito más complicadas en la investigación. Ahora bien, hoy de los 7 imputados se tiene que tomar una decisión. Te diría que en la próxima semana hay que resolver cuál es su condición. La justicia no tiene pruebas fehacientes de culpabilidad de cada uno de ellos. Sí lo sitúa en el lugar y entiende que hay momentos en gris que tal vez en el relato no coinciden, pero
que la parte fundamental, que es cuando el nene llega hasta el Naranjo y después vuelve hacia atrás sobre sus pasos y desaparece, el relato de las 6 personas que estaban en ese lugar coinciden. Entonces, lo que dice la justicia federal es, o hay realmente una mente macabra que planificó todo y les hizo estudiar el ABC sin que titubearan, o de verdad están diciendo lo que pasó ese mediodía. Hasta el momento, sin tener pruebas, la verdad es que se duda cuánto más pueden llegar a quedar detenidos. Quien está más complicada es su tía, Laudelina, porque le mintió a la justicia y después fue a reconocer que le mintió. Y en el medio de su relato también fueron implicados políticos que ni siquiera se citaron a declarar. Esta es la impotencia de un pueblo entero que sigue reclamando que este chiquito aparezca. Hoy a las 19 horas se hace una nueva marcha en este contexto de cumplirse los 2 meses sin ningún tipo de indicios de saber qué pasó, dónde está, quién se lo llevó. Y en ese contexto de quién se lo llevó, esta semana se terminaron las cámaras Gesell. Las cámaras Gesell que se hicieron con los 5 nenes que acompañaron a Loan hasta ese Naranjo. Ya se había hecho en un primer momento. Fueron cámaras Gesell muy cortitas, duraron entre 8 y 9 minutos, lo que para la justicia realmente era tiempo, la verdad, muy pobre a la hora de la riqueza del relato, por eso es que lo volvieron a hacer. Pero mes y medio después, los nenes hasta en su relato contaban cosas que habían escuchado en la televisión. No porque un nene quiera mentir, porque no tiene esa naturalidad, sino porque están enviciados todas estas historias que ellos tienen en sus cabezas. Ahora, hay 2 nenes que instalan algo que ninguno había contado en esa primera versión. Estamos hablando de nenes de 7 y 9 años, una nena y un nene. No vamos a darle identidad porque, por supuesto, siempre se los tiene que cuidar. Pero son uno familiar directo, el otro amigo de la familia. Coinciden en un hombre que se acercó encapuchado, hablan de un hombre de buzo color blanco y que a la vez hablan de un ruido que sonaba como un escopetazo. ¿Quién llevaba escopeta de estos adultos que iban hacia el Naranjo? Benítez, que es la primera persona que sale al campo en busca de estas naranjas y que invita al otro matrimonio a recorrer con ellos estos 500 metros y donde se suman los chicos. Por eso es que otra vez en la mira de la justicia vuelve a estar Benítez cuando hablan de este escopetazo. Ahora, un ruido de escopeta, también es cierto que todos deberían haberlo escuchado y por ahora los únicos 2 que nombran ese sonido son estos 2 nenes en cámara Gesell. Cuando uno habla de cámara Gesell hay que entender que son niños menores, que el relato que se tiene que hacer lo hacen en contexto, por supuesto, de comodidad. El primero lo hicieron incluso recorriendo ese camino de 500 metros para ir contando qué era lo que veían a medida que iban avanzando, dónde dejaron de ver a Loan. Ese relato quedó grabado en un celular, que la justicia tiene, pero era la justicia provincial. Ahora, este otro relato es ya en un contexto con psicólogos dentro de una oficina y donde cambia un poco la versión de estos niños. Insisto, no porque tengan la voluntad de mentir, sino porque después de 1 mes y medio, chicos que están tan conectados con todo lo que escuchan en casa, todo lo que ven a través de los medios de comunicación, pueden enviciarlos un poco. Pero la justicia no deja de prestarle atención a cada uno de estos relatos. Empezó a investigar la posibilidad de que haya una persona que en algún momento hasta Catalina, la abuela, lo había situado como un hombre ajeno a la familia y ajeno al almuerzo y podría ser este hombre de buzo blanco que nombran estos 2 niños. En concreto, 60 días después, se sigue sin saber qué pasó con Loan, quién se lo llevó, dónde está, qué está pasando y quiénes son los culpables, si es que había algo programado, por qué se llegó a este punto. Y en las próximas horas se tiene que definir qué pasa con los imputados. Hoy los abogados que defienden a esos imputados tienen la certeza de que la próxima semana por lo menos 2 de ellos van a quedar en libertad. El pueblo se va a movilizar, no quieren que esto quede impune. Siempre es lógico y normal que un tema tape a otro, pero que nada nos haga olvidar que la búsqueda de Loan sigue presente y que hay una en Goya, en Corrientes, que necesita el apoyo de todo el mundo para que Loan no sea un niño más. Loan y 19 nenes más están desaparecidos en Corrientes y muy poca gente los está buscando.